no te soporto. Sarocha Chankima tenía 18 años recién cumplidos y una lista interminable de planes en los que jamás había incluido la popularidad. Becada, amante de los libros y con la firme intención de pasar desapercibida, llegó a su primer año de universidad convencida de que su vida estudiantil sería una sucesión de pasillos silenciosos, notas sobresalientes y conversaciones limitadas a su única amiga confiable, Nam, la chispa brillante que siempre equilibraba su mundo pausado. Nada la había preparado para el cambio que estaba por llegar. La universidad le asignó, sin pedirle opinión, una habitación compartida con Rebecca Armstrong, 21 años, influencer de sonrisa perfecta, extrovertida, desordenada, engreída, con un magnetismo tan intenso como insoportable. Una joven cuya vida transcurría entre luces de celulares, cámaras, perfumes caros y seguidores invisibles, y que parecía pertenecer a un planeta completamente distinto al de Sarocha. Al principio el choque fue inmediato. Se detestaron sin disimulo. Cada gesto de Rebecca, sus risas fuertes, sus comentarios irónicos, su invasión natural de todos los espacios, era un recordatorio cruel de lo pequeña que Sarocha deseaba ser. Después vino la etapa del hielo. Se ignoraron a conciencia, aprendiendo a coexistir entre la música suave de los vídeos de Rebecca y el silencio obstinado de los libros de Sarocha, hasta que, sin planearlo, sin siquiera admitirlo, comenzó ese momento inevitable en que los ojos se encontraban a la otra más seguido de lo que debían. Capítulo 1. La llegada. El pasillo del edificio de Residencias 3 olía a piso encerado, humedad vieja y aire acondicionado mal regulado. Sarocha caminó lentamente por el corredor, con los brazos apretados contra el pecho y las llaves tintineando entre los dedos. El eco de sus propios pasos la hacía sentir demasiado visible, como si cada baldosa anunciara su presencia. No era un buen comienzo para alguien que había pasado la adolescencia intentando ser invisible. Había llegado a Bangkok hacía apenas 2 horas. La universidad le parecía gigantesca, abrumadora, repleta de estudiantes que caminaban como si supieran a la perfección quiénes eran y hacia dónde iban. Ella, en cambio, avanzaba con el mapa arrugado en el bolsillo y una mezcla incómoda de ilusión y miedo en la garganta. A su madre le había mandado un mensaje breve. Llegué bien. A Nam no. Nam aparecería mañana en clases inevitablemente, gritando de alegría y abrazándola como si no la hubiera visto en años. Pero ahora, en aquel pasillo blanco y silencioso, estaba sola. Tomó aire. Buscó el número correcto en las puertas. 307. Su nueva habitación. Su hogar por el próximo año. Ojalá fuera tranquila. Ojalá la compañera no fuera de esas personas que tenían ganas de hablar todo el día. Ojalá no fuera todo tan caótico. Insertó la llave. La puerta abrió con un clic metálico y un chirrido agudo. Entró. La habitación era más grande de lo que imaginaba. 2 camas separadas por un mueble bajo, 2 escritorios, 2 armarios, 2 ventanas pequeñas. Todo en orden, todo limpio, todo vacío por ahora. Dejó su mochila sobre la cama de la izquierda, la más cerca a la ventana, y se quedó de pie un momento, respirando hondo, tratando de acostumbrarse al silencio. «Puedes hacerlo», murmuró para sí misma, como si cada palabra fuera un pequeño empujón. La universidad era su sueño desde hacía años. Había conseguido la beca después de noches interminables estudiando, mientras su padre le recordaba que no había dinero para pagar nada si no lo lograba. Y lo logró. Su nombre estaba en la lista. Su madre lloró. Su hermana menor la abrazó. Todo había sido perfecto, hasta que recordó que viviría con alguien más. Rebuscó en su carpeta los papeles que le habían dado en admisión. Nombre de la compañera, normas, horario de silencio, protocolo de convivencia. Buscó la línea que le interesaba. La leyó otra vez, por tercera vez en el día. Compañera asignada, Rebecca Armstrong. El apellido la golpeó primero. Sonaba extranjero, elegante, como de película. ¿Cómo sería esa tal Rebecca? Tailandesa mitad británica. Completa extranjera. Rica. Fiestera. Callada. Ojalá callada. Apoyó el papel sobre la cama y comenzó a abrir su maleta, doblando con calma la poca ropa que había traído. Le gustaba el orden. Le hacía sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera mínimo.
Guardó los libros en el escritorio. Biología, química, matemáticas. El ruido del aire acondicionado llenaba la habitación con un zumbido constante, casi reconfortante. Estaba guardando sus cuadernos cuando escuchó algo. Un golpe. Luego voces. Luego risas. El pasillo. El corazón de Sarocha se aceleró sin permiso. Se quedó inmóvil, con las manos entre los libros, esperando que las risas pasaran de largo, que siguieran hasta el final del pasillo, que entraran a otra habitación. Pero no pasaron de largo. La puerta 307 se abrió sin aviso, empujada desde el exterior con una fuerza casi teatral, y de pronto la habitación dejó de ser su cueva silenciosa. Entró una tormenta de perfume dulce, risas fuertes y una aura de estoy acostumbrada a que todos me miren. Entró Rebecca Armstrong. Llevaba gafas de sol enormes dentro del pasillo, algo que Sarocha no entendió, un bolso grande colgando del antebrazo y un teléfono grabando mientras saludaba detrás de la cámara. Aquí estamos, dijo, sonriendo hacia el teléfono. Nuevo dormitorio, nuevo caos. Si no muero de calor, muero de aburrimiento, pero bueno. Cortó la grabación y por fin miró dentro. Y miró a Sarocha. La mirada fue rápida, casi indiferente, como si registrara un mueble más, algo que simplemente estaba ahí sin importancia. Sarocha sintió un pinchazo de vergüenza, como si hubiera invadido la vida de alguien muy por encima de ella. Rebecca entró moviendo el bolso. Dejó caer una maleta enorme sobre la otra cama, y soltó un suspiro exagerado. «¿Eres tú, Sarocha?», preguntó sin dejar de revisar su propio reflejo en el vidrio oscuro del celular. Sarocha asintió, pequeña, muda, torpe. Rebecca arqueó una ceja. «Bueno, yo soy Rebecca», dijo al fin, sin extender la mano, sin sonreír más que por costumbre. «Influencer, creadora de contenido, estudiante cuando tengo tiempo». Miró la cama de Sarocha, ordenada, parece. Sarocha no supo si era un comentario o una crítica. Hola, respondió con voz baja. Rebecca dejó caer su bolso sobre el escritorio, haciendo un ruido seco. Inmediatamente empezó a abrir las cortinas, tocar la ventana, mover las cosas que ni siquiera eran suyas, como si la habitación perteneciera al 100% a ella. «Esto es pequeño», murmuró. «Bueno, no importa. Lo hago funcionar. Siempre lo hago funcionar». Sarocha observaba en silencio, intentando hacerse más pequeña, como si eso pudiera evitar el torbellino que acababa de entrar. Rebecca hablaba con soltura, con el tipo de autoconfianza que solo tienen quienes están acostumbradas a que todo el mundo las vea. Su presencia era intensa, ruidosa, caliente, como si llenara los espacios demasiado rápido. La idea de convivir con ella la hizo sentir un vértigo. Rebecca terminó de revisar la ventana y se giró. Entonces, dijo mirándola como quien intenta estimar la dificultad de un examen, «Tú y yo vamos a vivir juntas. ¿Algún problema con la luz encendida por las noches? Trabajo editando mis vídeos». Sarocha abrió la boca, dudando. Rebecca ya había tomado su silencio por respuesta. «Perfecto», dijo. «No te preocupes, no hago ruido». «Mucho». La sonrisa irónica que lanzó después fue una mezcla de encanto y arrogancia. Y aunque Sarocha no quería admitirlo, había algo magnético en ella, algo que provocaba rechazo y curiosidad al mismo tiempo. «Yo duermo temprano», alcanzó a decir Sarocha. «Tranquila», respondió Rebecca encogiéndose de hombros. «Si te molesta, te acostumbras». La frase cayó como una piedra al agua. Aquella primera impresión, la indiferencia, la falta de tacto, la seguridad casi insultante, se le clavó a Sarocha en el pecho. No sabía si era hostilidad o simplemente la forma natural de Rebecca de existir en el mundo. Sea lo que fuera, era abrumador. Rebecca encendió una música suave desde su celular, dejó sus cosas sobre la cama, abrió su maleta sin pudor y comenzó a esparcir ropa, maquillaje y cargadores por todas partes. La habitación ya no era tranquila, ya no era silenciosa, era territorio Armstrong. Sarocha se sentó en su cama, sin saber qué hacer con las manos. Miró su cuaderno, intentando enfocarse en sus horarios de clases, pero la música, el olor a perfume y el sonido del celular vibrando de Rebecca creaban un muro imposible de ignorar. Rebecca se acercó al mueble central. «Regla número 1», dijo mientras ordenaba sus cosas. «Yo uso este lado para grabar».
Si necesitas silencio me lo dices, pero no prometo nada. Sarocha asintió otra vez. Rebeca la miró con un gesto que mezclaba curiosidad y superioridad. Siempre eres tan callada. Solo cuando no conozco bien a alguien. Respondió Rebeca, soltando una pequeña sonrisa. Entonces esto será interesante. Se alejó como si no hubiera dicho nada importante, pero las palabras quedaron flotando en la habitación, cargadas de una promesa extraña. Sarocha intentó no pensar en ello. Cuando Rebeca salió nuevamente hablando por teléfono, riendo, moviendo los brazos, ocupando el pasillo con su energía arrolladora. Sarocha cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. No era la bienvenida que había imaginado. No era la tranquilidad que había deseado. Pero algo dentro de ella, algo pequeño, contradictorio, inquietante, se encendió durante aquel breve encuentro. No era simpatía. No era comodidad. Era algo más parecido a un presentimiento. Como si la vida acabara de arrancarla de su ruta silenciosa y arrojarla directo hacia una historia que ni siquiera sabía que estaba por comenzar. Capítulo 2. La primera noche. La habitación parecía más pequeña cuando cayó la noche. O quizá era solo que Sarocha se sentía diminuta dentro de ella. Había desempacado lo esencial: 2 mudas de ropa, sus cuadernos, un estuche con lápices y el libro que siempre llevaba a todas partes. Lo acomodó todo en silencio, moviéndose con cuidado para no llamar la atención de la otra persona que estaba en la habitación. Rebeca seguía en lo suyo, sentada en su cama, las piernas cruzadas, la espalda apoyada contra la pared, la luz del móvil iluminándole el rostro mientras deslizaba el dedo con rapidez profesional. Sarocha pensó que quizá ya estaba acostumbrada a que la gente la mirara. Ella era ese tipo de personas, las que parecían vivir en una pantalla. La noche avanzó sin que ninguna de las dos hablara. Solo había sonidos pequeños, el tecleo suave, las respiraciones contenidas, el roce de sábanas. A una hora que Sarocha no supo identificar, apagó la lámpara de su velador y se acomodó en la cama, esperando que la oscuridad ayudara a calmar la ansiedad que la acompañaba desde que pisó el campus. Pero no hubo oscuridad. La pantalla de Rebeca seguía brillando. Un resplandor blanco, frío, que se filtraba por debajo de sus párpados cada vez que intentaba cerrarlos. Sarocha se dio vuelta. Luego otra vez. Se cubrió la cara con la sábana. No sirvió. El brillo atravesaba la tela como un faro, insistente, imposible de ignorar. Respiró hondo. No quería molestar. No quería empezar mal. No quería que Rebeca pensara que era problemática o sensible, o cualquier palabra que se usa para ridiculizar a las chicas que no saben defender su espacio. Pensó en Nam. Nam se habría quejado sin dudarlo. Pero ella no era Nam. Apretó los labios, tragó saliva. El resplandor del móvil seguía allí, cortando la oscuridad. Finalmente su voz salió mínima, suave, como si se disculpara por existir. Te falta mucho para apagar el teléfono. Rebeca levantó el rostro, sorprendida. El brillo de la pantalla iluminó sus ojos grandes, delineados, demasiado expresivos para alguien que pretendía no estar prestando atención. ¿Te molesta?, preguntó con un tono extraño. No era agresivo, tampoco amable. Era esa neutralidad que solo la gente segura de sí misma puede usar, una que obliga al otro a justificarse. Sarocha abrió la boca y no dijo nada. Quiso responder un poco: sí, no puedo dormir, pero todas las frases se enredaron en su garganta. No quiso sonar exigente. No quiso sonar débil. No quiso sonar como alguien que se atreve a pedir algo. El silencio fue su respuesta. Rebeca ladeó la cabeza, evaluándola. Luego volvió a mirar la pantalla. Tendrás que acostumbrarte, dijo finalmente, como quien anuncia una regla fija. Todas mis noches son así. Este es el único momento que tengo para editar. Deslizó el dedo con más velocidad, como si el comentario cerrara cualquier posibilidad de diálogo. Sarocha sintió un nudo en el estómago. Asintió aunque Rebeca ya no la estaba mirando. Se giró hacia la pared, cerró los ojos con fuerza, intentando ignorar el parpadeo constante, el murmullo del teclado del teléfono, la sensación de estar ocupando un lugar que no le pertenecía. La cama era dura, el cuarto demasiado caliente, el brillo insoportable. Y aún así,
Ninguna de esas cosas la incomodaba tanto como la certeza de que esa habitación era territorio de Rebecca, no suyo. Esa noche, Sarocha no durmió. No porque la luz siguiera encendida hasta muy tarde, sino porque entendió que convivir con Rebecca Armstrong no sería una simple adaptación, sino un proceso de supervivencia. Y porque, aunque no quería admitirlo, esa primera noche marcó algo imperceptible, algo que no sabía nombrar todavía, pero que ya había empezado. No la soportaba. Capítulo 3. El primer día de clases. Sarocha abrió los ojos con la sensación de que no había dormido en absoluto. Un peso la aplastaba desde la cabeza hasta el estómago, una mezcla de cansancio, incomodidad y un atisbo de frustración que jamás admitiría en voz alta. Miró la hora en su teléfono. 7:02 a.m. 4 horas de sueño improvisado e interrumpido, sin jamás haber logrado acomodarse porque cada vez que estaba a punto de caer en un descanso profundo, la luz blanca del móvil de Rebecca parpadeaba a través de la habitación como si fuera un faro apuntando directo a su cara. Y aún peor, Rebecca parecía haber dormido perfecto. «Buenos días», canturreó mientras se movía por la habitación con una energía que Sarocha no comprendía ni a las 7, ni a ninguna hora del día. El tono. Fue amable. Fue sarcástico. Fue una broma. No tenía idea. Con ella era imposible saberlo. Sarocha solo murmuró un buen día que sonó más a un suspiro que a dos palabras, mientras veía cómo Rebecca se recogía el cabello de forma impecable, se ponía un gloss transparente y se revisaba la ropa en el espejo de cuerpo entero, como si estuviera a punto de grabar un anuncio para una marca lujosa. Ella, en cambio, lucía como alguien que había sobrevivido a un viaje de 3 días sin parar a dormir. Rebecca agarró su bolso, echó una última mirada a la habitación y sonrió. «Que tengas un hermoso día», dijo, esta vez con un tono imposible de descifrar. A lo mejor era amable. A lo mejor se estaba burlando. Con Rebecca Armstrong, todo podía ser posible. La puerta se cerró, y la habitación quedó en silencio. Sarocha respiró profundo, frotándose los ojos. Hoy va a ser un día largo, pensó, sin saber cuán cierto sería. A las 7:50 a.m., arrastró sus pies por los pasillos intentando aparentar que no estaba muerta por dentro. A las 8 en punto estaba sentada en la primera fila de su clase introductoria a Derecho, esperando ver a su amiga Nam para empezar el día con alguien familiar, algo seguro. La vio entrar segundos después. «Sarocha», le dijo Nam, corriendo hacia ella. «Pensé que llegarías más tarde. ¿Cómo dormiste? ¿Qué tal tu compañera de habitación?» Sarocha la miró con ojeras suficientes como para contar una historia completa. «Mal», respondió lacónica. «No dormí casi nada». Nam abrió los ojos como platos. «¿Tan mal es?» Sarocha ni siquiera tuvo que responder. Simplemente alzó el dedo y señaló hacia la puerta del salón. Nam siguió la dirección de su gesto. Y se quedó congelada. Ella susurró con incredulidad. Rebecca estaba entrando a la clase, radiante, impecable, saludando a gente que ni siquiera debería conocer todavía. Sonreía con esa facilidad que tenía para brillar sin esfuerzo, como si la misma universidad fuera un escenario más. Sarocha hundió el rostro en las manos. Sí, ella. Nam tardó 5 largos segundos antes de reaccionar. No, no puede ser. Tú compartes habitación con Rebecca Armstrong. Sarocha frunció el ceño. ¿La conoces? La sigo en redes desde hace años, susurró Nam entre saltitos nerviosos. Es una influencer muy conocida, vida social, moda, maquillaje, viajes. Es súper famosa. Sarocha rodó los ojos con una lentitud calculada. Nam, apenas me habló. Me ignoró. Y edita vídeos en la madrugada como si la luz de su teléfono fuera el sol. Nam rió, pero la risa se cortó cuando vio la expresión de su amiga. Perdón, no sabía que lo pasaste tan mal. Es agotadora, dijo Sarocha. Y creo que me odia. ¿Qué te dijo? Que me acostumbrara. Nam se tapó la boca. Ay, bueno, quizá es su forma de ser. Sarocha decidió no contestar. No había forma amable de describir lo que sentía. Cuando el profesor entró al salón, Rebecca buscó un asiento. Y lo encontró. Delante de Sarocha. Sarocha se hundió aún más en la silla. No solo viviría con ella, también tendría que verla en clases.
Nam se inclinó hacia ella. Oye, respira. Quizá no es tan terrible. Estoy empezando a creer que este año será un infierno, susurró Sarocha. El resto de las clases pasó con pesadez. No por el contenido, sino porque todo giraba alrededor de Rebecca. Su perfume, su voz al responder al profesor, la manera en que todos la miraban. Al mediodía, Nam insistió en ir a comer juntas. La cafetería estaba abarrotada, ruidosa, llena de mesas ocupadas. Sarocha ya estaba al borde de su límite social, pero se sentó con Nam y una chica más. Kat, la compañera de habitación de Nam. Una estudiante de arte, suave, amable, con ojos tranquilos. Kat era todo lo contrario a Rebecca. Nam, emocionada, habló de ella. Kat es increíble, ¿verdad? Dibuja como los dioses. Sarocha sonrió, aunque por dentro solo pensaba. Nam tuvo suerte. Estaba levantando su bandeja cuando escuchó un revuelo detrás de ellas. Risas. Voces. Gente moviéndose de su sitio. Rebecca entró a la cafetería. Era increíble. No había pasado ni un día y ya era la chica popular. La saludaban, la llamaban, le ofrecían asiento, la miraban como si fuera una celebridad bajando de una alfombra roja. Y Rebecca disfrutaba cada segundo. Pero cuando Sarocha levantó la vista, notó algo extraño. Rebecca la vio. Por menos de un segundo. Un vistazo rápido, casi involuntario. Y luego miró hacia otro lado, como si no existiera. Sarocha tragó saliva. Kat observó la escena sin entender. ¿La conoces?, preguntó. Sarocha suspiró. Es mi compañera de habitación. Kat abrió los ojos sorprendida. Oye, pero preséntanos. Ni loca, respondió Sarocha. No nos llevamos bien. Kat hizo un puchero, pero no insistió. La verdad era que Sarocha no quería que su vida se mezclara más con Rebecca Armstrong. No quería su luz, su ruido, su popularidad. No quería formar parte de ese mundo. Y sin embargo, el hecho de que Rebecca la ignorara tan fácilmente le molestó un poco más de lo que debería. Al volver a la residencia, con el cuerpo deshecho y la cabeza aún más, Sarocha abrió la puerta de su habitación con la esperanza de tener un momento sola. Pero la luz estaba encendida, la música suave, el perfume flotando en el aire. Rebecca estaba sentada en su escritorio, editando otro vídeo. Sin levantar la vista dijo: «Llegaste tarde». Sarocha tensó la mandíbula. Quería responder algo. Decir que ella había tenido un día horrible. Que dormir 4 horas no era normal. Que quería silencio. Pero no dijo nada. Solo dejó sus cosas en su cama, se sentó, respiró hondo. Y pensó, tal vez Nam tenía razón. Quizá no es tan terrible. Hasta que Rebecca habló de nuevo. Por cierto, esta noche tengo que terminar 2 ediciones. Aviso por si te molesta la luz. Sarocha cerró los ojos. El primer día de clases. Y ya estaba al borde. Capítulo 4. Un mes después. Había pasado un mes desde aquella primera noche en la habitación compartida, y la rutina comenzaba a dibujarse con la misma precisión con la que las grietas se hacen visibles en una pared que, en apariencia, parecía perfecta. La universidad olía a papel nuevo, a café barato y a promesas. Los pasillos vibraban con los mismos zapatos, las mismas risas, los mismos hilos de conversación que se repetían. En medio de todo eso, Rebecca era ya una isla luminosa. Su nombre flotaba en las listas de asistencia, en los grupos de estudio, en las historias de Instagram que nadie parecía dejar de ver. Para la mayoría era fácil. La chica popular, la que sabía vestir, posar y hablar, la que tenía respuestas ingeniosas, y una legión de seguidores dispuestos a aplaudirla por todo y por nada. Para Sarocha era otra cosa, un ruido constante. No solo por la fama, ni por las flores y los chocolates que llegaban de visitantes anónimos a la habitación compartida. Era la manera en que Rebecca ocupaba espacios físicos, sociales, hasta el aire. Como si la habitación fuera suya desde antes de que Sarocha pusiera la primera caja sobre la cama. La que antes le parecía una persona lejana, se había convertido en un ente que regulaba horarios, miradas y silencios. Esa tarde en particular, el calendario marcaba un viernes común que debía resolverse con una película y palomitas. Nam y Kat, entusiasmadas, habían propuesto una velada en la habitación de ellas. Película de autor, manta extendida, risas compartidas,
y la promesa pequeña de una normalidad que Sarocha anhelaba como si fuera agua. Sarocha aceptó sin pensarlo mucho. Tal vez porque quedarse con amigas era una forma de recordar que todavía tenía un refugio fuera de la habitación oficial, fuera de la cama donde la luz del teléfono de Rebeca se había convertido en una pequeña lámpara de interrogantes. La película fue menor, pero la conversación fue exacta. Suspiros por proyectos, comentarios sobre profesores, bromas internas que hacían que su pecho se ensanchara de pertenencia. Se quedaron hasta tarde. El reloj cómplice del mundo que no perdona marcó ya las 11:30 cuando Sarocha decidió volver. Caminó despacio por el pasillo, el abrigo enroscado a su alrededor, la mochila colgando de un hombro. Pensó en la noche tibia que la esperaba. La habitación compartida, el silencio que debería ser reparador, el colchón que ahora le parecía menos duro que la primera noche. Abrió la puerta con cuidado y se encontró con Rebeca sentada en la silla del escritorio, el teléfono en la mano, el rostro bañado por la luz azul de la pantalla. No era la primera vez que Rebeca estaba despierta a esas horas. Lo habitual ya no era sorpresa, sino parte del paisaje. Pero esa vez, la expresión de Rebeca tuvo un pulso distinto. Mirada fija, ceja levemente arqueada, como si la hora de llegada de Sarocha fuera una información relevante que debía almacenarse y juzgarse. «Llegas tarde», dijo Rebeca, sin levantar la voz, con un tono más de constipado reproche que de curiosidad doméstica. Sarocha dejó la mochila en el suelo y buscó el tono correcto, ni sumiso ni desafiante. Un sí leve. Rebeca se incorporó y cruzó la habitación con la elegancia despreocupada de quien no teme a nadie. Se apoyó en la cama contraria como si aquello fuera suyo. La costumbre de reclamar espacios, la costumbre de afirmar el control con gestos mínimos. «Son las reglas, ¿no te dijeron?», continuó Rebeca. «Aquí hay horarios. No es buena idea perderlos». Sarocha parpadeó. No entendía muy bien si aquella admonición venía de un sitio protector o de un impulso de autoridad que no tenía derecho a ejercer sobre ella. Se probó una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «No es tu problema», murmuró. Rebeca sonrió con la precisión de quien mide audiencias. Esa mezcla de afecto calculado y distancia intencionada, que la mantenía a salvo de lo que pudiera afectarla. Sarocha se acostó con la sensación de haber vuelto de una isla que todavía ardía. No era solo que la convivencia tuviera pequeñas reglas no escritas, era que esas reglas parecían decir: «Tú te adaptas, yo no». Las semanas siguientes reforzaron esa dinámica. Rebeca con sus horarios, sus llamadas, sus luces, y Sarocha con su silencio y su cansancio. En las clases, Rebeca seguía siendo la estrella. Fuera de ellas, un torrente de admiradores golpeaba la puerta de su vida con chocolates, con cartas, con gestos que la celebraban. La habitación se convirtió en un escenario de arribos florales, de cajas envueltas en la tinta de lo público, y Sarocha, que amaba la sobriedad, se sentía desplazada por la pompa. Lo que calaba más hondo, sin embargo, no eran los regalos ni los saludos. Era la manera en que Rebeca, con la naturalidad de quien posee el terreno, comenzaba a cuestionar los minutos de Sarocha. ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué tomaba tanto tiempo en volver de la biblioteca? ¿Por qué sus horarios parecían desordenados? Preguntas que sonaban como acusaciones camufladas de preocupación. Rebeca no las hacía con voz alta. Más bien desplegaba comentarios que llegaban como pequeñas fisuras. «Otra vez te quedaste hasta tan tarde. No puedes avisar si vas a llegar tarde. Es extraño que no tenga rutina». Palabras que, puestas a la distancia, se volvían pesadas. La ignoraba en clase. Rebeca fingía no conocerla cuando las cabezas se inclinaban sobre apuntes compartidos. Sonreía con los demás, colaboraba en proyectos con la rapidez de quien sabe qué decir y cómo decirlo, y a la vez ofrecía a Sarocha la fría comodidad de la indiferencia. Esa contradicción descolocaba a Sarocha. La hacía pequeña, pero también la empujaba a observar. ¿Qué buscaba Rebeca con aquel doble movimiento de cercanía y rechazo? ¿Era un juego, una defensa, o algo más profundo que ni siquiera Rebeca comprendía? Fue entonces cuando empezaron a aparecer los rumores. Sobre Rebeca, sobre sus gestos, sobre las flores que algún admirador dejaba en la entrada del dormitorio. Los compañeros la seguían como si fuera una bandera. Y sin embargo, a Sarocha le molestaba.
No porque envidiara la atención, eso sería demasiado sencillo, sino porque cada gesto, cada presente, cada sonrisa dirigida a terceros parecía subrayar su propio espacio reducido. Las noches, ya crónicamente cortas por los estudios, añadían una capa de amargura. Dormir mal no solo por la luz del teléfono, sino por la sensación de no pertenecer del todo. En la soledad de su cama, muchas veces Sarocha pensaba en volver a su pequeño pueblo, en la habitación donde todo era más sencillo y donde su alrededor no le exigía maniobras. Pensaba en Nam y en los ojos generosos de Kat, en la película que habían visto y en la risa que todavía vibraba en su pecho. Intentaba recordar por qué había venido, repetir para sí la confirmación de que quería estudiar, aprender, permanecer. Pero la llegada de Rebeca con su brillo y sus reglas hacía que esa resolución se desgastara por fricción. Esa noche, antes de dormir, Sarocha escuchó el timbre del pasillo. Alguien dejaba un ramo en la puerta. El ruido seco del papel al caer se mezcló con el latido de su pecho. Rebeca entró poco después, con la evidencia del regalo escondida tras la espalda. Y a Sarocha le llegó, como una oleada fría, la certeza de que en ese cuarto compartido no solo convivían dos cuerpos, convivían dos mundos que, por ahora, aún no sabían cómo encajar. Capítulo 5. Los rumores. La tarde había comenzado tranquila en la facultad, pero bastó con que entrara el profesor para que el murmullo se elevara como una ola que se niega a romper. Sarocha no entendía por qué todos hablaban tan bajo, tan excitados, como si compartieran un secreto prohibido. No tardó demasiado en descubrirlo. Dicen que Rebeca está saliendo con Faye, susurró una compañera 2 asientos más adelante. Faye, la del último año, respondió otra, con una mezcla de envidia y fascinación. ¿Viste la foto que subió? Están tomando helado juntas. Parecen algo más. Sarocha parpadeó sin querer prestar atención. No lo lograba. La mención del nombre de Rebeca la hacía tensarse como si hubiera una cuerda invisible tirando de su espalda. Nam, sentada a su lado, apoyó un codo en la mesa. «Oye, qué fuerte esto», murmuró, casi emocionada. Rebecca Armstrong con Faye. Esa chica es hermosa y encima es brillante. Debe ser una combinación explosiva. No es asunto mío, respondió Sarocha automáticamente, con un tono que hasta ella misma sintió más seco de lo normal. Nam la miró de reojo evaluándola. «¿Estás bien?». Sí, mintió. No entendía el malestar, pero estaba ahí, aparatoso, firme, enquistado en el estómago. Un tipo de incomodidad que no sabía nombrar. No tenía sentido. Rebeca ni siquiera le caía bien. La hacía dormir mal, la ignoraba en clases, la trataba como si le ocupara espacio, como si fuera una sombra que no había pedido. Y aún así, cuando escuchó que estaba con otra persona, algo dentro de ella se contrajo, como si alguien hubiese tironeado un hilo demasiado tenso. Intentó concentrarse en la clase, pero apenas comprendió lo que se dijo durante esas 2 horas. El rumor escaló con una velocidad absurda. En los pasillos se hablaba del nuevo romance de Rebeca. En los patios querían ver la famosa foto, y mucha gente se acercaba solo para comentar lo ideal que se veía la influencer junto a Faye, como si fueran protagonistas de una revista. Rebeca, por su parte, caminó por todo el campus sin cambiar ni un gesto. Ni negó ni confirmó nada, ni se inmutó. Ese desinterés absoluto desconcertó a todos excepto a Sarocha, que en realidad no sabía qué sentir. Esa noche, Sarocha decidió irse temprano a la residencia. Necesitaba estar sola, aunque sabía que Rebeca llegaría en cualquier momento, y ese sola se acabaría sin que ella pudiera evitarlo. Cuando entró a la habitación, el silencio era familiar, casi cómodo. Se cambió de ropa, se lavó la cara y se metió en la cama con el libro que había intentado leer durante todo el día sin éxito. Leyó 3 páginas sin entender nada. Cuando la puerta se abrió, sintió el aire cambiar de inmediato. Rebeca entró con su habitual aura de seguridad, como si el mundo entero girara alrededor de ella. Se movía con esa soltura arrogante que a veces irritaba a Sarocha, otras la confundía y otras. Bueno, prefería no pensarlo. «Hola», saludó Rebeca, dejando su bolso con un suave golpe en la mesa. Sarocha murmuró un hola apenas audible, fingiendo que seguía inmersa en su libro. Rebeca se cambió, se desató el cabello,
se metió bajo las sábanas y tomó el celular. La luz azul iluminó la habitación. Sarocha pensó que otra vez no podría dormir, que tendría que esperar horas a que la pantalla finalmente dejara de brillar. Pero antes de que empezara la batalla silenciosa con el insomnio, escuchó la voz de Rebeca. «No vas a preguntarme nada», dijo, como si estuviera comentando el clima. Sarocha levantó la vista, sorprendida. La encontró mirándola directamente, con una ceja ligeramente levantada, como si conociera todas las respuestas antes de que ella siquiera pensara en formularlas. «¿Preguntarte qué?», respondió Sarocha, intentando sonar neutral. «Vamos», Sarocha. Rebeca sonrió con un gesto casi burlón, pero suave. «Todo el mundo habla del rumor». Sarocha cerró el libro con cuidado. «No es de mi incumbencia». Rebeca ladeó la cabeza. «Vaya, qué fría», murmuró, más para sí que para ella. «Pensé que al menos te daría curiosidad». Sarocha no respondió. No podía confiar en su voz. Rebeca dejó el celular a un lado por un momento. «Faye es solo una amiga», dijo entonces, sin teatralidad ni justificación. Hubo un silencio breve, tenso. «¿Y por qué me dices eso?», preguntó Sarocha sin pensarlo. Rebeca sonrió, pero no era la sonrisa prepotente que usaba con el resto del mundo. Era otra, más íntima, más peligrosa. «Porque mis ojos», Rebeca sostuvo la mirada un segundo demasiado largo, «están puestos en otra parte». Sarocha sintió que algo se le detenía en el pecho. Rebeca volvió a tomar el celular como si nada, como si no acabara de soltar una frase que le movería la tierra. La luz siguió encendida. Pero esa noche, Sarocha no tuvo insomnio por el brillo del móvil, sino porque no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar, y en lo que significaba, o en lo que no quería que significara. Porque fuera lo que fuera, era demasiado pronto, demasiado confuso, demasiado. Rebeca. Capítulo 6. La confusión. La mañana siguiente amaneció gris, húmeda, con esa neblina ligera que se quedaba atrapada entre los edificios del campus, como si también ella estuviera demasiado cansada para evaporarse. Sarocha se levantó sintiéndose más pesada que nunca. Había dormido mal. Muy mal. Otra vez por culpa de Rebeca. Más bien, esta vez, por culpa de una frase de Rebeca. «Mis ojos están puestos en otra parte». Llevaba horas dándole vueltas. No entendía por qué esa línea se había quedado incrustada en su pecho, como si de alguna manera le importara demasiado, como si esperara. ¿Qué? No tenía derecho a esperar nada. Dejó su cama con movimientos lentos, intentando no hacer ruido, pero Rebeca no estaba. Su cama perfectamente hecha como siempre, el aroma a su perfume impregnado en el aire, una prueba de que había salido temprano, probablemente para grabar algo o reunirse con alguna otra persona fascinada con ella. No había nota, no había saludo, no había nada. Era absurdo que le molestara, pero le molestaba igual. Sarocha se duchó rápido, agarró sus cuadernos y bajó a desayunar al comedor, donde por fin buscó la normalidad en lo único que la mantenía sana. Nam. Ñam llegó radiante, con una energía que a Sarocha le parecía ciencia ficción. «¿Qué te pasa?», preguntó apenas se sentó frente a ella. «Tienes la misma cara que cuando en el colegio olvidabas que había prueba». «No dormí», respondió sinceramente Sarocha. «Déjame adivinar. Rebeca». Sarocha apretó los labios. Nam no necesitaba confirmación. «Esa mujer es». Nam movió las manos como buscando una palabra. «Es como una tormenta con perfume caro». Sarocha soltó un suspiro cansado. «Supiste lo de Faye», añadió Nam con tono conspirador. Sí, intentó sonar indiferente. Pero Ñam la miró largo, demasiado largo, como si intentara leerle la mente. «¿Te molesta?». No respondió rápido. «¿Te molesta?», repitió Nam con una sonrisa lenta. «Lo tuyo es preocupante, Sarocha». «No es lo mío. Solo no entiendo por qué la gente hace tanto drama». Nam entrecerró los ojos, pero antes de responder apareció Kat, que se lanzó sobre la mesa con su alegría habitual. «¿Siguen con el culebrón de Rebecca Armstrong?», preguntó divertida. «Chicas, apenas llevamos un mes de clases y ya tiene más historias que una serie mala». Sarocha bajó la mirada, incómoda. Por alguna razón, hablar de Rebeca la agotaba. Después del desayuno, las chicas caminaron juntas hacia la facultad. Kat comentaba cosas sobre su último proyecto de arte.
Nam imitaba a uno de los profesores. Todo iba bien, hasta que llegaron al edificio principal. Había un grupo de estudiantes reunidos cerca de la entrada, murmurando y mirando hacia el pasillo izquierdo. Y ahí estaba ella, Rebecca, rodeada de gente, brillando como si el mundo fuera su escenario personal, sonriendo, radiante, encantadora. Y entre la multitud, Faye, Sarocha sintió algo incómodo en el estómago, no dolor, no celos, algo peor, confusión. Rebecca giró la cabeza un segundo, como si hubiera sentido la mirada de Sarocha. Sus ojos se encontraron. Un instante. Un latido. El gesto de Rebecca cambió apenas, un reconocimiento sutil, casi invisible. Después volvió a su público como si nada. «¿Es ridícula?», susurró Sarocha sin pensarlo. Nam la escuchó y Kat también. «Ajá», dijo Nam. «Muy no te molesta, claro». «No he dicho eso», respondió Sarocha, sintiéndose acorralada. «No hace falta», Kat sonrió con suavidad. «Pero tranquila, todo el campus está hablando de eso. No es personal». Pero sí lo era. O al menos así lo sentía. Las clases transcurrieron lentas, insoportables. Sarocha no lograba concentrarse en nada. Entre cada frase del profesor, su mente volvía al comentario de la noche anterior, como un eco que no quería apagarse. «Mis ojos están puestos en otra parte». ¿En quién? ¿En qué? Intentó sacudirse la idea. Ella no era otra parte de nadie, ni quería serlo. Cuando por fin terminó el día, subió a la residencia agotada. Lo último que quería era encontrarse con Rebecca, pero la suerte nunca estaba de su lado. Abrió la puerta del dormitorio y ahí estaba ella, posada en su cama, quitándose los aretes, su piel ligeramente resplandeciente por el maquillaje que aún no se había quitado, su cabello perfectamente peinado sobre los hombros. «Llegas tarde», dijo Rebecca sin mirarla. «Son las 6», respondió Sarocha. «Tarde igual», respondió ella, como si vivieran en un universo donde los horarios eran propiedad privada. Sarocha dejó su mochila sin dignarse a contestar, intentando ignorarla, intentando que su propia existencia no gritara lo mucho que esa mujer la desconcertaba. Rebecca se levantó, caminó hacia su lado de la habitación y sin previo aviso preguntó: «¿No tienes nada que decirme hoy tampoco?» Sarocha se tensó. «¿Sobre qué?» «Sobre», Rebecca sonrió de lado, una sonrisa que parecía esconder algo. «¿Sobre dónde tengo puesto mis ojos?» Sarocha sintió el corazón golpearse contra el pecho. «No es asunto mío», dijo con falsa calma. Rebecca la observó unos segundos, como si buscara una grieta en esa respuesta. Pero no insistió. En cambio, tomó su celular, encendió la luz brillante, esa misma luz que había atormentado las noches de Sarocha, y se sentó a editar de nuevo, como si nada más importara, como si tenerla cerca no significara absolutamente nada, como si no acabara de provocar un huracán silencioso en el pecho de Sarocha. Esa noche, mientras Rebecca escribía y borraba, y se reía sola de algo en su pantalla, Sarocha se acostó sabiendo que no dormiría. No por la luz, no por el ruido, sino porque algo dentro de ella cambiaba. Algo que ni siquiera quería admitir, algo que empezaba a tener el rostro de Rebecca Armstrong. Capítulo 7. La máscara que no esperaba ver. La mañana siguiente comenzó como todas, demasiado temprano, demasiado ruidosa y con Rebecca brillando sin esfuerzo, mientras Sarocha apenas lograba mantenerse despierta. Habían pasado días desde aquel comentario enigmático de Rebecca, días en los que Sarocha había intentado ignorar la frase, enterrarla bajo libros, deberes y conversaciones con Nam, pero seguía allí, pegada como un eco que no sabía cómo descifrar. Sarocha se estaba amarrando los cordones de sus zapatillas cuando escuchó el característico clic de la cámara del celular de Rebecca. No se volteó. No quería verse involucrada en ninguna grabación matinal, pero aún sin mirarla podía imaginarla. Perfecta, impecable, con esa seguridad que irritaba y fascinaba por partes iguales. «Voy a llegar tarde», anunció Rebecca, sin emoción, como si hablase sola mientras revisaba su agenda en el móvil. «Bien», respondió Sarocha, apenas audible. Rebecca guardó el teléfono en su bolso, tomó su chaqueta y antes de salir lanzó una frase que no sonó a despedida, sino a reclamo. «Podrías decir que te vaya bien a veces».
Sarocha levantó la mirada, sorprendida, pero Rebeca ya había cerrado la puerta. Más tarde asistieron a un seminario para todos los cursos de derecho. Rebeca, como siempre, parecía inmune a todo. Entró tarde, saludó a media sala con una sonrisa radiante y tomó asiento sin siquiera mirar en dirección a Sarocha. Y eso, por alguna razón, dolió más que cualquier indiferencia anterior. Faye se sentó en la fila de adelante y varios estudiantes cuchicheaban mirando sus interacciones con Rebeca. Sarocha intentó concentrarse, pero cada vez que escuchaba el nombre de la influencer, su estómago se tensaba en un nudo incómodo. Nam se inclinó hacia ella sonriente. ¿No te da curiosidad? Todas hablan de eso. No mintió Sarocha de inmediato. Nam levantó una ceja, incrédula, pero decidió no insistir. La tarde fue un caos de trabajos, lecturas y apuntes. Para cuando Sarocha llegó a la habitación, solo quería ducharse y dormir. Pero al abrir la puerta se encontró a Rebeca sentada en su cama, la de Sarocha revisando una bolsa de regalos. Una docena de chocolates, flores envueltas en papel brillante y una notita rosada descansaban en su regazo. Rebeca levantó la vista y sonrió, pero no la sonrisa que usaba para redes. Era más suave, más real. Los dejaron afuera de la puerta. Supongo que son tuyos. ¿Míos? Sarocha soltó una carcajada seca. Claro que no. Rebeca la observó unos segundos, como si intentara leer algo más profundo en su expresión. Yo tampoco los quiero, dijo finalmente, empujando la bolsa hacia la mesa. Exhausta de pretendientes. Eso pasa cuando eres tú. ¿Eso es un cumplido o una crítica? Es una observación. Rebeca rió con suavidad, pero había algo extraño en su gesto. Como si intentara sostener una fachada que ya comenzaba a quebrarse. La noche cayó rápido. Rebeca estaba sentada en su cama, piernas cruzadas, editando un vídeo. La luz del móvil iluminaba su rostro con tonos azules y rosados. Sarocha la miraba de reojo, intentando ignorar el brillo incómodo que Rebeca proyectaba en la habitación. A las 11, Rebeca dejó caer el teléfono a su lado, frotándose los ojos. «Estoy cansada», murmuró. Entonces, ¿por qué no duermes? Porque si no edito ahora, nadie lo hará por mí. Se recostó boca arriba suspirando. Todo el mundo cree que mi vida es fácil. Perfecta. Pero es exactamente al revés. Sarocha dejó su libro sobre el regazo. No tienes que demostrarle nada a nadie. Rebeca volvió la cabeza hacia ella, incrédula. Sus ojos brillaban, pero no por su anillo de luz. Por cansancio. Por algo más. Si no lo hago, desaparezco. Esa confesión le cayó a Sarocha como un balde de agua fría. Por primera vez, la vio vulnerable. Por primera vez, vio a la persona detrás del personaje. «No vas a desaparecer», dijo Sarocha sin pensar. Rebeca sostuvo su mirada. «Larga. Demasiado larga. Tú no entiendes cómo funciona mi mundo», susurró, casi con tristeza. Sarocha sintió un impulso absurdo, irracional, casi infantil de acercarse. Pero no lo hizo. Solo sostuvo la mirada y esperó. Rebeca se sentó lentamente, pasando una mano por su cabello. Siempre hizo una pausa. «Te he ignorado en clases, porque si la gente ve que me agradas, empiezan los rumores». «¿Y?», preguntó Sarocha confundida. «Y no quiero que te molesten por mi culpa». Sarocha parpadeó varias veces. A ella, protegiéndola. Algo se movió dentro de su pecho, un calor que no esperaba. La habitación quedó en silencio. Rebeca volvió a tomar su teléfono, pero no lo encendió. Lo sostuvo entre las manos, pensativa. «No me gustan los rumores con Faye», dijo de pronto. Sarocha tragó saliva. «No es mi asunto», repitió. Rebeca sonrió apenas. «Pero te importa». El pulso de Sarocha se aceleró sin su permiso. Rebeca se recostó por completo, apagó la luz del móvil y por primera vez desde que convivían, dejó la habitación en completa oscuridad. «Buenas noches», Sarocha susurró, suave. Hubo algo en esa voz, algo que no pertenecía al mundo público de Rebeca. Un hilo de sinceridad. Una grieta en la máscara. Sarocha apagó su lámpara, con la respiración alterada, incapaz de entender por qué el silencio entre ambas ahora dolía menos, y a la vez quemaba más. La noche avanzó, y por primera vez, no fue la luz del celular lo que le impidió dormir, sino la certeza de que Rebecca Armstrong
Ya no era solo su compañera de habitación. Era algo más. Algo que aún no sabía nombrar. Capítulo 8. El favor inesperado. El rumor de Faye todavía flotaba en los pasillos como un humo denso que nadie podía disipar. Cada vez que Sarocha llegaba a clases, alguien susurraba un dicen que Rebecca, seguido de miradas mal disimuladas que se clavaban en ella solo por la simple razón de compartir habitación con la supuesta protagonista del chisme del mes. Rebecca, por supuesto, seguía actuando como si el mundo entero fuera simplemente un escenario diseñado para ella. Ni una mención, ni una negación, ni una afirmación. Nada, como si el ruido no existiera. Esa indiferencia solo generaba más expectativa entre los demás y más incomodidad en Sarocha. Ese día, sin embargo, no fue el rumor lo que marcó el ritmo de la jornada, sino un aviso inesperado del profesor de Derecho Constitucional. El proyecto grupal se entrega en 2 semanas, anunció mientras revisaba su tablet. Los grupos son de 2 personas. La lista está publicada en la intranet. Un murmullo generalizado llenó el salón. Sarocha sintió una punzada en el estómago. Odia los trabajos en grupo. Odia la posibilidad de caer con alguien que la arrastre o la critique, o peor, que quiera socializar a la fuerza. Abrió la intranet desde el celular, deslizó la pantalla y se quedó congelada. Grupo 12. Rebecca Armstrong, Sarocha Chankima. La sangre le bajó de golpe. Casi sintió que el celular le pesaba el doble. No. Había cosas que una persona simplemente no debería tener que soportar. Miró de reojo a Rebecca, que seguía hojeando su cuaderno con absoluta calma, ajena a todo, como si ya lo hubiese sabido. O peor aún, como si no le importara en lo absoluto. Lo más irritante era que esa certeza, la falta parcial o total de reacción, la hacía sentirse insignificante. Cuando la clase terminó, todos se levantaron de inmediato, buscando a sus compañeros. Sarocha se quedó sentada fingiendo revisar su mochila. Sabía que Rebecca se acercaría en cualquier momento. Y ese momento llegó. Supongo que ya viste la lista, dijo Rebecca, acercándose a su mesa. Sarocha tragó saliva antes de levantar la vista. Sí, respondió suavemente. Parece que somos compañeras. ¿Te molesta o no? No era una pregunta real. Tenía ese tono que usaba Rebecca cuando disfrutaba un poco más de lo que debería. Sarocha negó con la cabeza, aunque sí le molestaba. No por Rebecca, sino por lo que representaba. Una semana entera obligada a convivir más con ella. Podemos trabajar por separado, dijo Sarocha, intentando sonar firme. Dividimos temas y ya. Rebecca arqueó una ceja. O podemos hacerlo juntas, respondió Rebecca. Nos ahorraría tiempo. Y no soy idiota, agregó con media sonrisa. Sé que piensas que sí, pero no lo soy. Esa última frase la dejó descolocada. Fue casi una súplica disfrazada. Casi. Rebecca le dio un toquecito con un dedo en el hombro, ligero, breve, casi automático, pero suficiente para que Sarocha sintiera que su piel ardía. Hablamos en la noche, dijo Rebecca, antes de dar media vuelta y marcharse con la seguridad que la caracterizaba. El día transcurrió pesado. Sarocha se reunió con Nam y Kat en la cafetería, donde todos comentaban el proyecto grupal como si se tratara de un reality show. No te creo que te tocó con Rebecca, dijo Nam con una mezcla de emoción y envidia. Eso es como hacer el trabajo con una celebridad. O con un problema, corrigió Sarocha sin mirar a nadie. Kat se rió con suavidad. Debe ser difícil vivir con alguien tan pública, comentó mientras revolvía su café. No lo digo en mala, solo su vida está expuesta. Cuando Sarocha regresó al dormitorio, Rebecca ya estaba ahí. Extendida en su cama, laptop sobre las piernas, auriculares grandes, luz frontal iluminando su rostro perfecto mientras editaba un vídeo. Esa imagen, la misma que tantas noches la había mantenido despierta, volvió a provocarle una mezcla de irritación y algo más difícil de nombrar. Rebecca dio pausa al vídeo y se quitó un auricular. ¿Podemos hablar del trabajo ahora?, preguntó sorprendentemente seria. Sí, Sarocha dejó su mochila y se sentó en la silla de su escritorio. Rebecca giró la laptop para mostrar una serie de archivos y referencias. Hice una lista de temas. Elegí 3 que son los más fuertes para ti. ¿Para mí?, preguntó Sarocha frunciendo el ceño. Sí, Rebecca asintió. Te he escuchado en clases.
Y eres buena. Mucho mejor que la mayoría. Hizo una pausa breve, apenas un segundo, antes de rematar. No me interesa arruinarte el promedio. Sarocha se quedó inmóvil. Rebecca Armstrong la había halagado. Y yo puedo encargarme de la parte de exposición oral, agregó Rebecca. Hablar frente al curso no es algo que te haga feliz, ¿no? Sarocha negó con la cabeza, sorprendida por la precisión. Pensé que no te importaría, se le escapó sin querer. Rebecca levantó la vista, fija, penetrante. No me importa lo que piensen los demás, respondió. Pero sí me importa no hacerte la vida imposible. Más de lo necesario. No sabía si eso era un insulto disfrazado o una especie de gesto amable. Probablemente ambas cosas. Gracias, murmuró Sarocha. Rebecca sonrió apenas. Una sonrisa tan breve que casi no existió. Trabajaron juntas durante casi una hora. Al principio en silencio, luego intercambiando ideas cortas, después frases más largas. Sarocha se sorprendió al descubrir que Rebecca era razonable. Y que sabía de derecho más de lo que aparentaba, y que escuchaba. Cuando terminaron por esa noche, Sarocha cerró su cuaderno y se metió a la cama, agotada. Rebecca volvió a ponerse los audífonos, abrió la laptop y encendió la luz frontal para editar. La misma escena de siempre. La luz, el ruido mínimo, el brillo molesto. Pero esta vez no molestaba de la misma forma. Quizás porque ya no sentía que Rebecca estaba del otro lado del cuarto ignorándola. Quizás porque, por primera vez, había sentido algo parecido a un equipo. Quizás porque esas palabras seguían resonando. Faye es solo una amiga. Mis ojos están puestos en otra parte. Sarocha cerró los ojos. No sabía si quería o debía entender lo que eso significaba. Solo sabía que el sueño no llegaría pronto. Y que Rebecca, sin querer, volvía sus noches cada vez más imposibles. Capítulo 9. El incidente en el pasillo. La mañana del jueves comenzó exactamente como todas las mañanas desde que Sarocha había comenzado a convivir con Rebecca. Con un sobresalto. No porque Rebecca la despertara, ella era demasiado cuidadosa con su imagen para mostrarse desordenada o torpe frente a alguien, sino porque su presencia llenaba el espacio incluso cuando no intentaba hacerlo. El ruido suave del maquillaje siendo aplicado, la luz del aro fotográfico apuntando hacia su escritorio, el aroma de su crema facial. Sarocha ya reconocía cada uno de esos elementos con resignación. Pero esa mañana algo era distinto. Rebecca tenía una expresión concentrada, más seria que de costumbre. No saludó. Ni siquiera la miró. Era extraño que eso la molestara un poco. Sarocha decidió ignorarlo. Revisó sus cuadernos, comprobó los horarios, se puso su sudadera favorita, una gris gastada que Nam siempre decía que parecía un pijama, y salió a la clase de introducción al derecho público. Tenía un seminario complicado y prefería llegar temprano. Todo iba relativamente normal, hasta que, al doblar por uno de los pasillos principales del edificio de la facultad, escuchó el murmullo fuerte de un grupo reunido. ¿Es verdad? ¿Lo viste? Lo borró, pero ya está en Twitter. Esa chica, siempre con algún drama. Sarocha no tuvo que preguntar de quién hablaban. Desde que vivía con Rebecca, ya era experta en identificar qué conversación en el campus la tenía como protagonista. Se acercó sin querer, atrapada entre otros estudiantes, hasta que una voz conocida resonó a la izquierda. «Perdón, pueden apartarse un poco». Era Rebecca. Estaba intentando pasar, pero la multitud la rodeaba como si fuese una celebridad caminando sobre una alfombra roja hecha de rumores y curiosidad. Llevaba lentes oscuros ridículos dentro de un edificio cerrado, y su cara explicaba que no tenía ninguna intención de interactuar con nadie. Sarocha sintió un apretón en el pecho al verla. No se veía tranquila. No era inseguridad. Era fastidio. Molestia real. «Rebecca, es verdad lo de anoche. ¿Dónde estabas? ¿Quién es la del vídeo? Eras tú la que salía del auto con...». Ella aceleró el paso, ignorando todo. La gente seguía insistiendo. Y entonces sucedió el incidente. Un estudiante se puso delante de ella con el teléfono en la mano, intentando grabar su reacción. Rebecca frenó en seco, lo esquivó y sin querer empujó su mochila hacia atrás. La correa se enganchó con una caja de cartón que alguien había dejado en el pasillo y esta cayó al piso,
derramando folletos por todas partes. Los murmullos crecieron. Más teléfonos se levantaron. «¡Ah, por favor!», exclamó Rebecca, soltando el aire, claramente desesperada. Sarocha, antes de pensarlo, avanzó entre la gente. Ni siquiera sabía para qué. Solo no soportó verla acorralada. «Déjenla pasar», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. A nadie le importó demasiado, pero su presencia permitió abrir un pequeño espacio entre los cuerpos curiosos. Rebecca lo aprovechó para salir del círculo. Y fue ahí cuando, por un instante, ambas se miraron. Una mirada corta, casi insignificante, pero Sarocha alcanzó a notar algo en los ojos de Rebecca. Cansancio. Un cansancio hondo, no físico, emocional. Rebecca siguió caminando sin agradecerle algo perfectamente coherente con su personalidad. Pero esa escena dejó a Sarocha inquieta el resto del día. En clase, Nam se sentó a su lado con la emoción de alguien que disfruta el caos ajeno. «¿Viste el vídeo? Dime que lo viste», susurró apenas el profesor terminó su saludo inicial. No mintió. «Ay, Sarocha, eres la única persona en toda la universidad que no lo vio. Hasta Kat me lo mandó. Estoy bien sin verlo. Es un desastre», pero en el sentido divertido. Nam sonrió. Rebecca se ve furiosa. Como si quisiera romperle el teléfono al tipo. «La entiendo igual, pero wow, qué carácter». Sarocha sintió un pinchazo extraño en el estómago. No era que le molestara el chisme. Era que todos hablaban de Rebecca sin conocerla. Sin saber cómo era realmente a las 2 de la mañana, con ojeras, editando vídeos mientras te decía que tendrás que acostumbrarte. Era ridículo, pero Sarocha sentía que la conocía un poco más que los demás. «Bueno, espero que se calme», dijo sin ganas. Nam se sorprendió. «¿Te preocupa?». Sarocha tardó demasiado en responder. «No, es solo, tampoco es agradable que medio campus te grabe como si fueras un accidente de tránsito». Nam la observó con una ceja alzada. Ya murmuró. «Si tú lo dices». Cuando volvió a la habitación esa tarde, Sarocha se encontró a Rebecca tirada boca arriba sobre su cama, con el brazo cubriéndole los ojos, todavía con la ropa del día. Estaba exhausta. No hizo ningún intento por disimularlo. Sarocha dejó sus cosas en silencio, intentando no molestar. «No vas a decir nada, ¿cierto?», preguntó Rebecca, sin mover el brazo. «¿Sobre qué?». «Sobre el pasillo. Y los rumores. Y el vídeo. Y todo». «No es mi asunto», respondió Sarocha, sincera. Rebecca soltó una leve, casi inaudible risa amarga. «Ojalá todos pensaran como tú». Hubo un silencio. Un silencio incómodo pero distinto a los de antes. Sarocha dudó, pero preguntó suavemente. «¿Estás bien?». Rebecca bajó el brazo y la miró por primera vez desde la mañana. Una mirada cansada. No arrogante. No altiva. Solo humana. «Nunca estoy bien», dijo con una voz tranquila, casi frágil. «Pero sobrevivir se me da bastante bien». Sarocha tragó saliva. No sabía qué responder. No sabía cómo consolarla. No sabía si debía hacerlo. Rebecca volvió a cubrirse los ojos. El silencio regresó, pero esta vez no se sintió hostil. Esta vez parecía un puente invisible que comenzaba a formarse entre ellas, aunque ninguna lo admitiera. Esa noche, cuando Rebecca encendió el aro de luz para grabar un vídeo, Sarocha no reclamó. No porque no le molestara, sino porque esa frase siguió resonando dentro de ella. «Nunca estoy bien, pero sobrevivir se me da bastante bien». Por primera vez, Sarocha deseó entender qué significaba realmente convivir con alguien así, y por qué, sin darse cuenta, empezaba a importarle. Capítulo 10. La grieta invisible. El día había sido demasiado largo para Sarocha, incluso para sus estándares. Entre los trabajos de introducción al derecho, la lectura de los códigos básicos y los deberes del primer mes, su cabeza estaba saturada. Pero lo que realmente la agotaba no era la universidad. Era Rebecca. Rebecca y su forma de existir como si el mundo fuese suyo. Rebecca con su popularidad creciente. Rebecca y su indiferencia dura en público. Rebecca y su control obsesivo del espacio compartido. Rebecca y los comentarios crípticos que lanzaba como si no tuvieran consecuencias. Había pasado una semana desde lo del rumor con Faye,
Y aunque Rebeca había dicho con esa sonrisa que desordenaba todo dentro de ella que sus ojos estaban puestos en otra parte, Sarocha seguía sin entender qué había querido decir. Cada vez que el recuerdo aparecía, su estómago hacía un nudo molesto, uno que no sabía cómo nombrar. Esa noche regresó al dormitorio un poco más tarde. Había estudiado con Nam y Kat en la biblioteca, buscando un lugar donde pudiera respirar sin sentirse observada o comparada con la sombra brillante y social de Rebecca Armstrong. Al entrar, encontró el dormitorio oscuro, salvo por la tenue luz del celular de Rebecca, que iluminaba su rostro. Estaba sentada en su escritorio, auriculares puestos, editando un vídeo. El brillo de la pantalla le hacía destacar los ojos, y por un segundo Sarocha se quedó quieta, tratando de detectar su estado de ánimo. Rebecca levantó la vista. «Llegas tarde otra vez», comentó sin levantar mucho la voz. No sonaba molesta, pero sí algo. Un matiz que Sarocha ya era capaz de reconocer. «Estudiaba», respondió simplemente, dejando su mochila al lado de la cama. Rebecca volvió al teléfono, como si la explicación no le interesara. Luego añadió, «Con Nam». Sarocha asintió en silencio. Rebecca siguió editando. Sarocha se cambió en silencio. Ambas respiraron en silencio. Esa nueva normalidad era agotadora. Convivían sin convivir. Intercambiaban preguntas sin profundidad. Se analizaban cuando creían que la otra no miraba. Y aún así, ninguna daba un paso para romper ese muro que habían levantado sin querer. Sarocha se acostó, apagó su lámpara y se tapó hasta los hombros. Intentó leer un poco más, pero no podía concentrarse. La luz del celular de Rebecca era un faro en la semioscuridad, y aunque se había acostumbrado en parte, esa noche le resultaba inquietante. La pregunta se le escapó antes de pensarlo. «¿No tienes sueño?». Rebecca detuvo la edición por un segundo. Giró la silla y se quedó mirándola. «Cuando edito, no», respondió. «Y hoy tengo mucho que editar». Sarocha asintió, aunque sabía que aquel no era el punto. Sabía exactamente lo que venía después. La discusión silenciosa de cada noche. «¿La luz te molesta?», preguntó Rebecca, aunque no sonaba preocupada. Sarocha no respondió. Rebecca sonrió con una mezcla de triunfo y desafío. «Pensé que ya te estabas acostumbrando. Como te dije, las noches son mi espacio de trabajo». La frase cayó entre ellas como una gota helada. No era agresiva. No era amable. Era simplemente Rebecca, siempre asumiendo que el mundo se ajustaría a su ritmo. Sarocha volvió a hundirse en la almohada. Cerró los ojos. Intentó dormir. No supo cuánto tiempo pasó hasta que escuchó el sonido del portátil cerrándose y el clic del interruptor de la lámpara de Rebecca. La habitación quedó completamente a oscuras. Escuchó movimientos suaves, ropa deslizarse, el colchón de la otra cama hundirse. Un silencio más denso que antes llenó el espacio. «Sarocha», susurró Rebecca inesperadamente. Sarocha abrió los ojos. No sabía si debía responder, pero su cuerpo lo hizo sin consultarle. «¿Qué? Hoy estabas diferente». «¿Diferente cómo?». Hubo un breve silencio. Rebecca dudó. Rebecca nunca dudaba. «No sé», murmuró finalmente. «No te vi en el almuerzo. Pensé que, no sé, que estabas evitando a alguien». Sarocha sintió un pinchazo extraño. Rebecca la había estado buscando, mirando si almorzaba. «¿Desde cuándo?». «Estaba en la biblioteca», respondió tratando de no sonar importante. Tenía cosas que hacer. Rebecca exhaló suave, como si ese dato la aliviara o tal vez la incomodara. S.A. cargaba demasiadas cosas. Sarocha no sabía interpretarlas. Rebecca nunca se lo hacía fácil. «Buenas noches», Sarocha murmuró después. «Buenas noches», pero ninguna de las dos cerró realmente los ojos. Al día siguiente, todo el campus parecía más agitado de lo usual. Cuando Sarocha entró a la facultad, varios estudiantes tenían sus teléfonos en alto, mostrando algo entre risas nerviosas y comentarios. Nam la encontró justo en la entrada. Sarocha la tomó del brazo. «¿No has visto lo que pasó?». «¿Qué?». Nam le mostró la pantalla. Era Rebecca. Rebecca Armstrong. En un vídeo. En el campus. Subido esa madrugada. Y lo extraño era la descripción. «Día 30 con mi compañera fantasma». El vídeo mostraba clips de la habitación. La cama de Sarocha ordenada,
sus libros cuidadosamente apilados, la lámpara apagada, la cortina cerrada. Todo en silencio. Y una toma final donde Rebeca decía a la cámara, riendo: «A veces creo que no existe. Pero cada noche, está ahí». Sarocha sintió que el estómago se le caía al suelo. La gente reía, comentaba, citaba la frase. Pero ella solo pudo pensar en una cosa. Rebeca había grabado adentro de su habitación, de su espacio, de su cama, sin decirle, sin pedirle permiso, sin importar lo que ella sintiera. Su pecho se apretó. «¿Estás bien?», preguntó Nam preocupada. Pero Sarocha no respondió, porque en ese instante se escucharon pasos detrás de ella. Una voz conocida, serena, segura. «¿Viste mi vídeo?». Sarocha giró. Rebeca estaba ahí, perfecta, sonriendo, flanqueada por un grupo de estudiantes fascinados. Pero la sonrisa de Rebeca cambió apenas la vio, como si algo no estuviera saliendo como esperaba. Sarocha abrió la boca, pero las palabras no salieron. Rebeca dio un paso hacia ella. «Sarocha, yo». Sarocha retrocedió. Rebeca frunció el ceño. Una grieta invisible se abrió entre ambas, y todos contenían la respiración. El silencio era total, hasta que Sarocha, sin pensarlo, dijo en voz baja: «No tenías derecho». Rebeca parpadeó confundida, y por primera vez desde que la conoció, pareció perder el control. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.